Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico sistemático semanal. Como ya lo saben mis amados hermanos, le damos siempre las gracias a Dios por su gracia, por su misericordia y por su fidelidad que nos permiten estar nuevamente aquí. De verdad que para mí es un placer, un honor y un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes, hermanos. Ya saben que siempre nos pueden acompañar en nuestras transmisiones en vivo aquí en Facebook Live a través de esta página Nueva Generación para Cristo, todos los días martes, viernes y domingos. Los días martes a las 9:30 de la noche, los días viernes igual 9:30 de la noche y los días domingos a las 9 en punto de la noche, hora en base de la Ciudad de México. De antemano les pido una disculpa porque hoy iniciamos relativamente tarde, ya un poquito tarde antes de después de las 9:30, pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí. Les pido perdón si escuchan ruido, al parecer es el cumpleaños de alguien aquí donde vivo, entonces tienen las mañanitas aquí afuera. Pero bueno, mis hermanos, vamos a iniciar. Antes de iniciar, pues como siempre, sean bienvenidos. Hoy quiero que puedas quedarte con nosotros a lo largo de este video porque es la palabra de Dios. No importa si eres hombre, mujer, niño, joven, adulto o una persona de la tercera edad. Es necesario entender una cosa, que la palabra de Dios es algo más que un libro cualquiera. Y en segundo lugar, pues como siempre quiero darles algunas sugerencias, consejos y bueno, para poder tener una transmisión buena, vayan por sus Biblias. Hoy vamos a estudiar 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículos del 9 al 10, lo que hemos titulado Acción de Gracias. Así que por favor vayan por sus Biblias, las van a necesitar y utilizar. Y si también quieren traer una hoja de papel, libreta, pluma, lápiz, cualquier lugar en el cual puedan hacer alguna anotación que ustedes crean, una nota adhesiva quizás, pues pudiera ser también una buena opción. Igual inviten a sus familias a que puedan ver junto con ustedes esta transmisión en vivo, es decir, si ahí está su esposo, su esposa, hijos, padres, abuelos, hermanos, qué sé yo, puedan invitarlos a sentarse junto con ustedes y disfrutar de este estudio bíblico y sistemático de 1 Tesalonicenses 3 del 9 al 10. Asimismo, como siempre les agradeceríamos si nos ayudan a compartir esta transmisión en vivo. Ya saben que pueden compartirla en su Facebook personal, en su perfil, en algún grupo de Facebook, en sus demás redes sociales. Pueden copiar el link y ponerlo por WhatsApp, pegarlo y compartirlo a alguna persona, esperando que por medio de eso, hermanos, podamos alcanzar a más personas con la palabra de Dios. Dicho eso, vamos a iniciar con este estudio titulado Acción de Gracias en base a 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículos del 9 al 10, como siempre aclarando un punto muy importante, que lo que hoy vamos a leer es la palabra de Dios. Quiero que puedas de alguna manera entender la profundidad de esas palabras, la palabra de Dios. Hoy vamos a leer literalmente las palabras de Dios para nosotros, esa palabra profética más segura, aquella palabra que es viva y eficaz y más cortante que cualquier otra espada de dos filos. Esa antorcha, esa lumbrera, esa lámpara a nuestro camino. Y por lo tanto es necesario reconocer, hermanos, que las escrituras de principio a fin, de Génesis y Apocalipsis, son perfectas, porque es la palabra de Dios. Únicamente fue Dios, por medio del Espíritu Santo, el que inspiró a hombres para poder escribir lo que está escrito. Pero no son las palabras meramente o simplemente de un hombre, sino que es la palabra de Dios. Creemos en la inspiración plenaria y verbal de las Sagradas Escrituras, que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Por lo tanto, la Biblia es perfecta de principio a fin. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia es infalible, inerrante, fiel, verdadera y totalmente fidedigna y centrada en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica. Y bueno, dicho eso, vamos a iniciar ahora sí a leer. Si me acompañan, por favor, a 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 9 al 10, lo que hemos titulado Acción de Gracias. Dice la palabra de Dios: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. El apóstol Pablo hace una pregunta para poder tener en estos dos versículos ese conjunto que literalmente ambos versículos son una pregunta. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Este es el primer punto a notar. ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros?
Es un punto muy importante, hermano, porque Pablo nos dice, o le dice a la iglesia en Tesalónica, y nos los transmite a nosotros hoy en día en el siglo XXI, dice, ¿qué acción de gracias podré dar a Dios por ustedes? Básicamente, ¿qué acción de gracias podré dar yo a Dios por la iglesia, por los hermanos? ¿Qué clase de gratitud puedo expresar o demostrar a Dios respecto a la iglesia, respecto a los hermanos? Y parece en cierto punto una pregunta un poco confusa, una pregunta retórica, una pregunta capciosa quizás, porque la realidad es que yo creo que no hay gratitud alguna que nosotros en esta tierra podamos expresarle a Dios que sea suficiente para poder expresarle de una manera adecuada y total nuestra gratitud para con Él. Es decir, no hay palabras, no hay acciones que puedan de una manera absoluta demostrar cuán agradecidos estamos nosotros para con Dios. ¿Qué es lo que podemos expresar cuando estamos agradecidos con Dios? Únicamente la palabra que conocemos como seres humanos es gracias. No podemos decir nada más porque no existe otra palabra. Siempre le decimos a Dios, Señor, gracias, 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 porque no existe otra palabra, porque si existiera la diríamos, claro está. ¿Qué acción de gracias, dice el apóstol, podremos expresar a Dios por ustedes? ¿Qué acción de gracias podremos nosotros expresar a Dios, hermanos, por las bendiciones que Dios nos ha dado? ¿Por los hermanos en Cristo? ¿Por la iglesia? ¿Por el alimento? ¿Por la salvación? ¿Por el Espíritu Santo? ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios? Y pasando un poco a lo que prosigue en este versículo, dice... por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. O sea, Pablo dice, por todo el gozo. Pablo nos expresa la razón por la cual él está agradecido. Nos expresa la razón por la cual él tiene gratitud. Nos expresa la razón por la cual él se siente agradecido para con Dios. Dice, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Es decir, Pablo sentía gratitud, sentía alegría, sentía gozo por todo lo que Dios había hecho en la vida de la iglesia. Es decir, imagínate, Pablo viene de Filipos, golpeado, cansado, qué sé yo, a lo mejor aún carizbajo, desanimado por la persecución que había sufrido en Filipos, y en eso llega a Tesalónica, predica el evangelio y la iglesia se funda, y empiezan a haber conversiones, y empieza a haber fruto de esa predicación. Imagínate el gozo que sintió el apóstol Pablo, pero imagínate inmediatamente la angustia que sintió de tener que salir rápido de Tesalónica, de no poder quedarse más tiempo con la iglesia, y tener que huir prácticamente debido a la persecución, y eso fue angustiante. Pero después enterarse por boca de Timoteo, y no solo de Timoteo, sino de Macedonia, de Acaya, de todas las ciudades alrededor, de la fe de Tesalónica, de la firmeza en la fe de Tesalónica en medio de las tribulaciones. ¡Qué gozo tan más grande! El saber que la iglesia se había mantenido firme a pesar de la tribulación. Entonces dice el apóstol Pablo, por el gozo con que nos gozamos delante de Dios por ustedes. Hermanos, creo que aquí hay un punto muy importante. Dentro de la iglesia debe de existir algo muy importante y es el gozo y la alegría. ¿En base a qué? Ese gozo y la alegría nos deben de producir gratitud. ¿Por qué? Por los hermanos. ¿En qué sentido? En lo que Dios hace en sus vidas. Prácticamente como lo dice 1 Corintios 12, cuando un miembro del cuerpo se duele, todos se duelen con él. Si ahorita algo te cae en un dedo del pie, no es como que nada más te duele el pie, pues para que te pueda doler el pie, primero tienes que tener terminaciones nerviosas en el pie, pero para tener esas terminaciones nerviosas en el pie, tienen que pertenecer a un plexo nervioso, y entonces las terminaciones nerviosas de los pies pertenecen al plexo sacro, y para que pueda pertenecer ese plexo sacro a tu organismo, pues debe de estar conectado hacia otro rumbo, y todo esto al final nos desencadena a que la terminación nerviosa termina hasta el cerebro. Y entonces, gracias a esas terminaciones nerviosas, cuando algo te lastima en el pie, tú lo vas a poder sentir. Pero no es como que lo sientas en el cerebro, sino que más bien sientes el dolor en el pie, pero esa señal es transmitida al cerebro. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Y también nos dice Corintios 12 que cuando un miembro se goza, todos se gozan con él.
Es decir, si un miembro de la iglesia le está pasando mal y hay situaciones que están agobiando su vida, todos nos dolemos con él. Si bien a lo mejor no en un mismo grado de intensidad, nos dolemos con ese miembro. Y si hay gozo por un miembro de la iglesia que Dios lo ha bendecido, Dios ha permitido esto, Dios ha hecho una obra en su vida, en algo específico, nos gozamos todos con él. Entonces Pablo nos dice, por lo cual, ¿con qué acción de gracias podré dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos, a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Qué importante es poder tener siempre acción de gracias delante de Dios en la oración, por medio de esa oración expresar a Dios gratitud por los hermanos y por el gozo que nosotros hemos experimentado por la vida de los hermanos. Y después nos dice, para finalizar el versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia. ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia? ¿De qué manera es la muestra de gratitud, el gozo que siente Pablo, que dice orando por la iglesia de día y de noche y de día, para que veamos vuestro rostro? Ese era el anhelo del apóstol Pablo, como ya lo hemos visto desde el comienzo del capítulo 3, el poder ver nuevamente a la iglesia. Y Pablo dice, yo me gozo, yo le agradezco a Dios y le agradezco a Dios por el gozo que he recibido de ustedes, y esa gratitud y ese gozo lo he experimentado al estar orando por ustedes día y noche. Otro pilar fundamental dentro de la iglesia no es nada más la gratitud, no es nada más el gozo, como ya lo hemos visto, sino que también es la oración. Vamos a unirlo. Como lo vimos hace rato, es siempre importante estar agradecidos, como lo dice más adelante 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo. Ese es el primer punto que vemos aquí, la gratitud. El segundo lugar es la cuestión del gozo por la vida de los hermanos, y ya lo vimos. Si un miembro se duele, todos se duelen con él. Si un miembro se alegra, se goza, todos nos gozamos con él. Pero otro principio importante, que es el que vamos a ver ahorita, es la oración. Y como lo dice Romanos 12:2, dice acerca de la iglesia el apóstol Pablo en Romanos 12:2, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y las primeras dos frases tienen relación con lo anterior respecto al gozo, que si un miembro se duele, todos se duelen con él, y si uno se alegra, todos se alegran con él, porque nos dice gozosos en la esperanza, o sea, nos gozamos juntos como hermanos en medio de la esperanza. Después, sufridos en la tribulación. Si un hermano sufre, todos sufrimos en la tribulación. Pero el tercer punto es el que ahorita vamos a hacer énfasis: constantes en la oración, orad sin cesar. También nos dice 1 Tesalonicenses 5, orad sin cesar. Orad sin cesar, hermanos, es parte fundamental de la iglesia. Constantes en la oración, como dice Gálatas capítulo 6 versículo 2, orando unos por otros, llevando las cargas unos de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo, orando mutuamente por los hermanos. Gratitud con los hermanos, gozo con los hermanos, orar por los hermanos y con los hermanos. No nada más es orar tú en tu devocional diario por los hermanos, sino también es participar activamente de la comunión con la iglesia por medio de la oración, de participar de las reuniones de oración de la iglesia. Dice, orando por vosotros de noche y de día con gran insistencia. Y cuando nos habla de gran insistencia, jamás se está avalando el tipo de oración que hoy es muy común en los medios religiosos, que se trata básicamente de yo declaro, yo declaro, yo exijo, yo proclamo, yo desato nudos. No. Ese tipo de oración es basura delante de los ojos de Dios, porque la Biblia jamás nos enseña a declarar, no nos enseña a proclamar, no nos enseña a desatar nudos, y por ahí se toman algunos textos fuera de contexto, como que todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y se toman otros textos fuera de contexto para poder defender esta doctrina. La realidad es que Jesucristo nos enseñó a orar en Getsemaní: Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿cuál es el paso fundamental de la oración? No sea como yo quiero, sino como tú, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esa es la manera en la cual debe de estar esta oración. Dice, de noche y de día, con gran insistencia. ¿Y qué nos refiere la insistencia? Perseverar en la oración, hermanos. Perseverar en la oración.
Como nos dice esa parábola tan preciosa que viene en Lucas 18, cuando Jesús nos habla acerca de la viuda pobre y el juez injusto, que esta viuda pobre iba delante del juez injusto que no temía ni a Dios ni a los hombres, y le pedía que le hiciera justicia, y el juez no le hacía justicia, y la viuda iba cada día a pedirle que le hiciera justicia. El juez al final dijo, bueno, esta mujer me va a colmar la paciencia, mejor le haré justicia antes de que me harte, ¿no? Y entonces dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no tardará en responderle a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Ya viste lo que dice aquí Tesalonicenses 3:10? Orando de noche y de día. ¿Cuánto más tardará vuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más no tardará vuestro Padre Celestial en responder las oraciones de los escogidos que claman a Él día y noche? Con insistencia, hermano, clamando a Dios, no dejando de orar, no dejando de estar velando, orando, no dejando de estar pidiendo a Dios por su pueblo, por la iglesia, por los hermanos, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Bueno, el anhelo de Pablo aquí lo vemos reflejado, ¿no? Poder ver el rostro de la iglesia y poder completar aquello que faltaba a vuestra fe. Y cuando nos habla de esto, pues Pablo tenía un anhelo muy grande de seguir enseñando la doctrina cristiana a la congregación. Entonces, hermanos, ¿qué principios fundamentales nos enseña 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos de 9 al 10? Nos enseña 3 puntos fundamentales que deben haber en la iglesia. Gratitud para con Dios y entre los hermanos. Gratitud para con Dios por los hermanos. En segundo lugar, gozo entre la iglesia. Y en tercer lugar, oración entre la iglesia. Esos son los 3 principales puntos que pudimos hoy detectar y poder estudiar en base a 1 Tesalonicenses 3, 9 al 10. Hace unos días, precisamente, por eso hemos titulado este video Acción de Gracias, porque así nos habla Pablo. ¿Con qué acción de gracias podré expresar a Dios por ustedes? Hace unos días fue Día de Acción de Gracias. Es una festividad básicamente norteamericana que consiste en tiempos pasados en los cuales llegaron colonizadores, peregrinos, a lo que es actualmente hoy Estados Unidos. Bueno, tiene un contexto histórico bastante amplio, podríamos decirlo. Pero pensaba yo en esto y digo, cuán importante es no nada más celebrar Acción de Gracias un día, sino todos los días con Dios. Todos los días con Dios. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer uno al despertar? Padre, gracias. Gracias por permitirme despertar un nuevo día, ver la luz del sol, ver a la familia, tenerte a mi lado. O sea, hermanos, creo que la acción de gracias que nosotros tenemos que reflejar a Dios, aunque no es suficiente, porque nunca podremos expresar con palabras o acciones cuán agradecidos estamos con Dios, jamás podremos pagar esa deuda tan grande, pero sí debe de estar en nosotros ese sentimiento constante de gratitud para con Dios. Y es algo muy importante que vemos reflejado en estos 2 versículos. Como siempre, los invito a que ahorita terminando esta transmisión en vivo, ustedes mismos puedan orar a Dios, al Espíritu Santo, que les ilumine estos pasajes de la Biblia más que al oro, que de verdad el Espíritu Santo los guía a toda verdad, y vuelvan a leer este versículo 9 y 10 de 1 Tesalonicenses 3 las veces que ustedes consideren necesarias, pero hasta que ese texto taladre su vida, su corazón, hasta que profundicen en ello, hasta que de verdad ese texto haya cabida en su corazón, esa semilla caiga de verdad en buena tierra. ¿Para qué, hermanos? Para que no nada más leamos la Biblia, porque leer la Biblia cualquiera puede. Conozco gente que lee la Biblia y no son salvos, no son nacidos de nuevo. Sus vidas son unas vidas lejos de Dios, cualquiera puede leer la Biblia. No se trata nada más de leer la Biblia, hermanos. Qué bien que la leas, léela, es importante. Pero no nada más la leas, estúdiala, ruméala, examínala, analízala. Y que todo eso te lleve a meditar en ella día y noche. Te acuerdes de la palabra de Dios durante tu día, durante tus actividades diarias. Medita en la ley de Dios día y noche. Acuérdate de la Biblia durante el día. Y que eso te lleve aún a practicar versículos, es decir,
Practica memorizar versículos, hermano. Te puedo asegurar que es algo sumamente útil. Apréndete lo que dice el versículo y apréndete dónde se encuentra el versículo. Lo que más te aconsejo antes que nada es que te aprendas de memoria el orden de los libros de la Biblia. Es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Es decir, apréndete el orden de los libros de la Biblia. Es lo primero que te aconsejo que te aprendas de memoria, y también practica memorizar versículos, que es algo muy bello sin duda alguna. Y que todo ese conocimiento, toda esa ortodoxia de la Biblia, te lleve a una ortopraxis, te lleve a una práctica diaria de la Biblia, te lleve a una teología propia, a vivir lo que leíste, de manera que no seas nada más lector, oidor de la palabra, sino hacedor de ella. Porque todo aquel que escucha la palabra de Dios, que lee la palabra de Dios y la hace, es como aquel hombre que edifica su casa sobre la roca. ¿Ok, hermanos? Y bueno, pues como siempre, que el Señor les bendiga mucho. Estamos aquí para servirse en lo que se ofrezca. No duden en contactarnos cualquier cosa. Primero Dios, nos vemos el día viernes en nuestra transmisión en vivo a las 9:30 de la noche. ¿Ok, hermanos? Que el Señor les bendiga mucho. Como siempre, les quiero nuevamente pedir que me ayuden en oración. El día de hoy tuve uno de mis exámenes finales. Hoy fue examen final de bioquímica. Estuvo feo. Pero bueno, hermanos, gracias a Dios me fue bien. Me fue bien. Naturalmente me pudo haber ido mejor, ¿verdad? Pero me fue bien. Gracias por sus oraciones, hermanos. Fueron 60 preguntas. Y el viernes, no, mentira, el jueves, hermanos. El jueves tengo examen final de cardiología, neumatología, hígado, páncreas y tejido adiposo. Son 100 preguntas, hermanos. Pues que el Señor dé su gracia para poder sacar adelante estos exámenes, hermanos. Les encargo mucho si me ayudan en oración. Mis exámenes van a ser de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, de verdad. Sé que puedo contar con ustedes, así como ustedes también pueden contar conmigo para cualquier cosa. No duden en contactarnos y será un placer poder orar por ustedes, hermanos. Dios les bendiga muchísimo, hermanos. Ya, primero Dios, ya esta es la penúltima semana del semestre. La próxima semana ya es la última y habremos terminado para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga muchísimo. Gracias, hermanos. Bendiciones ahí a Ulises Muñoz, Antonio Grimaldi, Ósmosis. Híjoles, Ósmosis es algo importante. Transporte es parte del transporte celular. La ósmosis involucra agua. Curioso. Aline Luba, Dios te bendiga mucho. Jessy, que el Señor te bendiga. Tenemos también allá a Benecita Martínez, Blanca Rocha, Pati Arango, Leti Cordero, Giselle, José Luis Romero, Luz Bermúdez. También tenemos aquí a Beto Morales. Pues bueno, son un par de los que vemos por aquí. Ricardo Pérez López también. Saludos y bendiciones, mis amados hermanos. Que el Señor sea con todos ustedes. Tengan una excelente noche. Y como siempre terminamos, al único y sabio Dios sea la gloria por Jesucristo para siempre. Amén.